Hola a todos, hoy vamos a hablar del teorema de Bayes. Es un teorema muy importante que puede ser utilizado, por ejemplo, para realizar inferencias sobre poblaciones. Lo podríamos utilizar para saber, por ejemplo, si un correo electrónico es un correo electrónico no deseado, es decir, si es un spam o no. Y podríamos utilizar también el teorema de Bayes para construir un modelo predictivo que nos permita a nosotros saber si, por ejemplo, una persona con unos paraclínicos podría desarrollar o no una enfermedad. ¿Ok? Y también lo podríamos utilizar para tener una lectura práctica de lo que significaría, por ejemplo, que un test de un examen clínico nos dé positivo. ¿Qué vamos a necesitar? El concepto de probabilidad condicional y el de la ley de probabilidad total. ¿Qué es la probabilidad condicional? La probabilidad condicional es simplemente el ajuste de la información o de la facilidad con la que puede ocurrir un evento, dado que ya otro evento ha ocurrido. Vamos a notarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, la probabilidad de que el evento A ocurra dado, ¿cierto? Ese es el dado, que el evento B ya ocurrió, no es más que la probabilidad de A y B dividido la probabilidad de B. El papel de este denominador prácticamente es reajustar el espacio muestral. Esto va a quedar más claro con el ejemplo que veremos más adelante. Es de extremada importancia entender que la probabilidad del evento A, dado que B ya ocurrió, es diferente a la probabilidad de B, dado que A ya ocurrió. Veamos aquí lo siguiente. Supongamos de que queremos estimar la probabilidad de que un individuo esté enfermo, dado que este individuo es un fumador o que este individuo fuma, por ejemplo. Primero calculemos la probabilidad de que un individuo esté enfermo, por ejemplo. Entonces, la probabilidad de que un individuo esté enfermo es igual a A más C, ¿cierto? Sobre todos los posibles casos, que es A más B más C más D. Esto nos va a dar la probabilidad de que el individuo esté enfermo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiésemos calcular la probabilidad de que un individuo está enfermo dado que fuma? Dado que fuma. Entonces debemos referirnos simplemente a aquellos individuos que son fumadores. Entonces podríamos escribir la probabilidad de que el individuo está enfermo dado que el individuo fuma. Esto es igual a A dividido A más B. Como podemos notar, esto simplemente es el ajuste de este nuevo espacio muestral a los individuos que fuman. ¿Ok? Calculemos entonces, podríamos calcular entonces la probabilidad de que un individuo fuma dado que está enfermo. Entonces hagámoslo aquí arriba, la probabilidad de que un individuo fume dado que está enfermo. Dado que está enfermo. Entonces, aquí debemos reajustar el espacio muestral y debemos preguntarnos quiénes son los enfermos. Los enfermos son A y C. Pero de esos enfermos, solamente A son aquellos individuos que fuman. Entonces, la probabilidad de que un individuo fume, dado que está enfermo, es igual a A dividido A más C. Y por lo tanto, como ustedes pueden ver, en estas dos, las probabilidades son diferentes. Y generalmente, lo que va a ocurrir entonces es que la probabilidad del evento A, dado que B ocurrió, es por lo general diferente a la probabilidad de B, dado que A ocurrió. Esto quiero dejarlo muy claro, ¿listo? Tiene que quedar muy claro esa diferencia. Ahora veamos, por ejemplo, aquí, esta misma tabla nos va a mostrar aquí unos ejemplos. Aquí está otra vez el cálculo, por ejemplo, de que un individuo fume. La probabilidad de que un individuo esté enfermo y fume, ¿cierto? Y notemos que la probabilidad de que el individuo esté enfermo, dado que fuma. Vamos a tratar de calcular a través de estas probabilidades la probabilidad condicional. Entonces, ¿qué nos dicen? Dicen, venga, nos están preguntando es, por ejemplo, calculemos esta. La probabilidad de que el individuo esté enfermo, dado que el individuo fuma, por ejemplo. Nos dicen a través de la ecuación, nos dice, mira, es la probabilidad de que el individuo, ¿cierto?, fume
y que además de eso está enfermo, dividido la probabilidad de que el individuo fume. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, esta información que tenemos acá abajo, nos vamos a dar cuenta que podemos llegar a la misma conclusión. Esto que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos? La probabilidad de que el individuo fume no es más que A más B, todo esto dividido A más B más C más D. Y la probabilidad de que el individuo esté enfermo y fume no es más que A, ¿cierto? Dividido otra vez A más B más C más D. Por lo tanto, podremos darnos cuenta fácilmente que esta expresión es igual a esta expresión. Y por lo tanto, la fórmula que nos habían dado anteriormente nos sirve para resolver este caso. O esa es la fórmula general para poder calcular la probabilidad de un evento A dado un evento B. ¿Ok? Muy bien. Veamos aquí algo particularmente importante entonces. Habíamos definido que la probabilidad del evento A dado B no es más que la probabilidad de A y B dividido la probabilidad de B. Y la probabilidad de B dado A no es más que la probabilidad de A y B dividido la probabilidad de A. Pero aquí nos podemos dar cuenta que reexpresando esto nos podemos dar cuenta fácilmente que la probabilidad de A y B, los numeradores son iguales. Y que por lo tanto, al ser iguales, por ejemplo, la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B es igual, ¿cierto?, a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Miren lo siguiente. Esto nos llevaría entonces a reescribir el teorema de Bayes. Y por ejemplo, podríamos calcular la probabilidad de A dado B utilizando la probabilidad de B dado A. Vamos a borrar un momento aquí. Vamos a multiplicar ambos lados. Y si esto lo dividimos por la probabilidad de B, vamos a tener una fórmula para poder computar la probabilidad de A dado B a través de la probabilidad de B dado A. Y esto es de suma importancia en términos prácticos. Ya vamos a darnos cuenta más específicamente por qué. Aquí está a lo que hemos llegado anteriormente, esta ecuación. Bien. Vamos a hablar de un tema que es el tema de la probabilidad total, pero miren que aquí habíamos vuelto a reescribirlo simplemente para que nos quede claro que la probabilidad de A dado B es simplemente la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido la probabilidad de B. ¿Listo? ¿Qué es la ley de la probabilidad total? Supongamos que nosotros tenemos un espacio muestral como este, ¿sí?, y que tenemos dos eventos mutuamente excluyentes, X y Y que aquí tengo un evento A. Y yo quisiera computar la probabilidad del evento A. Entonces yo estoy preocupado por la probabilidad del evento A o me interesa computar la probabilidad del evento A. Pero yo podría escribir A de la siguiente forma. A es igual, ¿cierto? Por ejemplo, miren el evento X y el evento Y. A es igual a la intersección o a los elementos en común que tiene A con X unidos los elementos en común que tiene A con Y. Es decir, que la probabilidad de A se puede reescribir como la probabilidad de A se puede reescribir como la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento X, como son mutuamente excluyentes, más la probabilidad de A y el evento Y. Noten lo siguiente, que aquí podríamos utilizar el teorema de Bayes, es decir, la probabilidad del evento A no es más que la probabilidad de A dado X, ¿cierto? La probabilidad de A dado X por la probabilidad de X más la probabilidad de A dado Y por la probabilidad de Y. Y esto prácticamente es lo que nos dice la ley de la probabilidad total. Hemos reexpresado la probabilidad del evento A en términos de probabilidades condicionales de eventos mutuamente excluyentes. Note que, por ejemplo, aquí la unión de X
y Y es el espacio muestral. ¿Listo? Entonces lo que pasa es que aquí tenemos una generalización. Supongamos, por ejemplo, un espacio muestral que hemos hecho divisiones o particiones de dicho espacio muestral mutuamente excluyentes, pero que la unión de esas particiones es igual al espacio muestral. Dado eso, podríamos reescribir para cada elementos o para cada particiones la probabilidad del evento A en términos de sus probabilidades condicionales. Veamos por qué es importante el teorema de Bayes en el ámbito práctico. Por ejemplo, para el diagnóstico médico. Cuando los epidemiólogos o los médicos realizan investigación, de alguna otra forma pueden computar la probabilidad de un síntoma dado una enfermedad. Entonces tenemos todo el registro médico, todas las historias clínicas y nos podemos dar cuenta de cuál es la probabilidad de que un paciente presente un síntoma dado que tiene una enfermedad, ¿cierto? Y esto es muy importante, establecer esa probabilidad es muy importante. La cuestión práctica es que cuando un paciente necesitamos estudiar la enfermedad de un paciente, lo que realmente queremos es estimar la probabilidad de que dicho paciente tenga esta enfermedad dado que se presenta un síntoma en concreto. Esto se dificulta un poco porque muchas enfermedades tienen asociados los mismos síntomas. Entonces prácticamente la utilidad de esto es que a través del teorema de Bayes nosotros podemos computar la probabilidad de que dicho paciente tenga la enfermedad dado que tiene un síntoma. Y a través de la investigación podríamos nosotros, o a través de la experiencia, determinar cuál es la probabilidad de que un síntoma, ¿cierto? La probabilidad de que aparezca un síntoma, dado que tiene realmente una enfermedad. Entonces ahí aparece más concretamente el uso del teorema de Bayes. Ya lo vamos a ilustrar mejor con la siguiente diapositiva. A ver, en el diagnóstico médico, realmente nosotros podríamos a través de la sensibilidad, que simplemente es la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, un test, que en un test de positivo, dado que realmente el paciente tiene la enfermedad. En términos prácticos, lo que nosotros requerimos es la probabilidad de que el paciente, ¿cierto?, realmente esté enfermo, dado que efectivamente el test dio positivo. Entonces miren que aquí el teorema de Bayes es de extremadamente, su importancia es extremada, o sea, su importancia es muy grande, es extremadamente importante el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque a través de esta probabilidad, ¿cierto? Debemos computar esta probabilidad, es decir, la probabilidad de que el paciente esté enfermo, dado que el test dio positivo, no es más que la probabilidad, ¿cierto?, de que el test dé positivo, dado que el paciente esté realmente enfermo, que es lo que tenemos nosotros, ¿cierto?, lo que tenemos nosotros a través de ensayos, por la probabilidad o la prevalencia, es decir, la probabilidad de que dé positivo la prevalencia, dividido la probabilidad de que el test dé positivo, ¿cierto? Pero vamos a cambiar esta probabilidad de que el test dé positivo por la ley de la probabilidad, usando la ley de la probabilidad total. Vamos a ver. Véanlo, aquí está la ecuación anterior. Y utilizando la ley de probabilidad total podemos hacer dos particiones del espacio a través de aquellos individuos que están enfermos y aquellos individuos que no están enfermos. Reescribiendo la probabilidad de que el paciente esté enfermo, dado que el test dé positivo, de la siguiente forma. Miren la probabilidad que teníamos anteriormente, que es la probabilidad de que el test dé positivo, dado que el paciente esté realmente enfermo, por la prevalencia dividido la probabilidad de que el test dé positivo independientemente si el paciente está enfermo o no está enfermo. Por último, podríamos realizar un ejercicio en el cual se compute la probabilidad, por ejemplo, de que el paciente esté enfermo dado que el test es positivo si tenemos la siguiente información. Tenemos la sensibilidad, es decir, la probabilidad de que el test dé positivo dado que realmente el paciente está enfermo es del 98%, una prevalencia del 3%, y sabemos que independientemente de si el paciente está enfermo o no, el test da positivo el 80% de los casos. ¿Ok? Ese es el teorema de Bayes y este es prácticamente el ejercicio que queda como tarea para poder realizarlo. Muchas gracias.